Ya iniciaron las campañas. Este 1 de marzo, Claudia Sheinbaum colmó el zócalo de la capital de la República para arrancar su destino, que es la presidencia de la República. Xóchitl Gálvez, su adversaria, escogió León, Guanajuato, donde el PAN ha gobernado desde 1991. Y Jorge Álvarez, pues por allá anda, también arrancando su campaña. ¿Qué nos espera en estos casi 100 días de campaña electoral? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo se van a seguir moviendo los factores de poder en México? ¿Cómo van a buscar incidir? De esto platicamos en Radicales. Bueno, pues tal cual, el día de hoy, cuando usted está viendo Radicales, han arrancado las campañas formalmente, son poco más de 90 días, son 92 días más o menos aproximadamente. Hasta el 28 de mayo, Alejandro. Hasta el 28 de mayo, es correcto. Es cuando se cierran las campañas. Es probable que un poquito menos de hecho. Previo al 2 de junio. Días. Correcto. Bueno, por la víspera se sacan los días, dice la Conseja Popular. ¿Qué esperaría yo en el siguiente tramo? Yo creo que la oposición, para empezar, va a echar todo su resto. Y me refiero a la oposición, los distintos grupos de poder en México. Creo que va a tratar de incidir el Poder Judicial, creo que van a tratar de incidir los intelectuales como nunca. Creo que van a tratar de incidir los empresarios. Hay núcleos muy concretos que inciden de distintas maneras en el proceso electoral, van a incidir y sobre todo creo van a recurrir a la prensa mexicana para mover sus puntos de vista, lo que ellos consideran, lo que ellos piensan y también ser parte de la guerra sucia. Creo que va a ser una campaña desgraciadamente cochina por lo que yo he visto hasta el día de hoy. Porque creo que la oposición se ha dado cuenta, la derecha en México se ha dado cuenta de que van a estar fuera del poder más de una década, de que van a estar fuera del poder 12 años. Todas las encuestas indican, el cierre que podemos hacer al día de hoy, es que van a estar lejos de la presidencia de la República durante al menos 12 años y eso los tiene... Pues sí, movilizados al menos, muy ocupados y van a recurrir absolutamente a todo con tal de frenar lo que parece inevitable, que es la llegada de la izquierda a un segundo periodo en la presidencia de la República. ¿Qué espero de los empresarios, de los núcleos, ciertos núcleos empresariales? Yo espero de ciertos grupos mucho dinero para pagar guerra sucia, por ejemplo. ¿Qué espero de la prensa? Ha sido vil con López Obrador, la prensa, pues ahora lo espero el doble. ¿Qué espero de los grupos intelectuales? Bueno, yo creo que ellos habían simulado una separación, sobre todo los grupos de Enrique Krause y de Aguilar Camín. Yo creo que van a trabajar hombro con hombro, como no los habíamos visto para el bien, digamos, o sea... ni para armar una enciclopedia, digamos, se van a reunir como se van a reunir ahora, para tratar de influir. Y otra vez, y ahí dejo la pregunta que quizá tenga que responder yo mismo más adelante, es, ¿les va a dar para mover la elección? ¿Van a tener la fuerza como para cambiar lo que parece inevitable, que es la llegada de la izquierda en un segundo periodo de 6 años? Está por verse. ¿Por qué no te la respondo yo?
Adelante. En lugar de tener que esperar otra vez a que Alejandro Páez intente responderse a sí desespera mismo, de te lo digo repente, ya, no les va a alcanzar el tiempo. No les va a alcanzar Viene el tiempo. chistosito No les acá, viene. ¿no? Sí, hoy viene muy Viene simpático, muy Álvaro. No, está contento. Está contento. ¿Por qué estás contento, Álvaro? Bueno, porque hago lo que me gusta. Yo también. Eso, y vivo de eso. Así es. Todos estamos contentos acá y estamos Bien. donde nos gusta estar, en Los Radicales. cuatro, Los exacto. cuatro, donde nos gusta estar. No les va a dar tiempo porque son 15 semanas, 90 y tantos días, y aunque muchos de nosotros nos da la impresión de que esto empezó hace muchísimo, realmente las campañas empiezan hoy. Hace mucho que se reunió el presidente de la República con los precandidatos ahí en el centro histórico, en el Mayor, arriba de la librería de Porrúa, donde se fijaron las reglas de las candidaturas, y esto fue ya hace 8 o 9 meses, y apenas hoy comienza la campaña presidencial. Y si me atreviera a apostar, yo diría que el presidente López Obrador hubiera firmado llegar a 15 días, a 15 semanas de la elección con las variables tal como las encontramos hoy. Por mencionar algunas, se las comparto. Con su candidata preferida siendo abanderada. 2, con 20 o 30 puntos de ventaja. Ya habíamos hablado aquí también en Radicales cuánto significa cada punto porcentual. Son alrededor de 650,000 votos. Si tú tienes una ventaja de 20 a 30 puntos, 650,000 votos siendo un voto, tienes aproximadamente unos 12 millones de votos, cuando menos ahí asegurados. Suena muy difícil que la oposición pueda remontar eso. Más importante que la ventaja y más importante que la candidata, el tercer punto, sin rupturas internas. Contrario a lo que todos hubieran esperado, Marcelo Ebrard va a la lista del Senado. A la lista del Senado también va Adán Augusto López como primero, y va también Ricardo Monreal en alguna de las circunscripciones. Entonces, no hubo rupturas internas en Morena. Seguramente ahí lo discutiremos otra vez, candidatos nefastos, tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado, pero no hubo rupturas internas y eso es muy importante. Cuarto punto, la oposición va sin haberse consolidado en una sola candidatura, que era el sueño guajiro que tenían ellos hasta hace un año. MC, si bien con un candidato débil y con muchos problemas internos, va aparte, y esos 4, 5, 6% de votos que pudiera obtener, pues van a impedir que la elección vaya a medias. Sin antagonistas visibles en el INE, y al contrario de lo que era hace un año, sin Lorenzo Córdoba, sin Ciro Murayama, digamos con un INE mucho más balanceado del que se tenía hasta hace un año, y sin todos los grupos de poder, todos los grupos empresariales en contra de Claudia Sheinbaum. Es verdad que algunos sí lo están, pero nada tiene que ver con lo que hace 12 años vivíamos en México, donde todo el Consejo Coordinador Empresarial y todas las cámaras de comercio estaban apoyando a Felipe Calderón en ese momento. Entonces, para contestar directamente a la pregunta que nos hace Alejandro Páez, yo creo que no les va a dar tiempo. Van a estar disputando, eso sí, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero suena muy difícil, ¿no?, para la candidata Xóchitl Gálvez poder remontar la ventaja que hoy tiene Claudia Sheinbaum en tan poquitos días. Bien, pues en política no hay enemigos pequeños, pero también los números son el principal referente para tratar de saber qué está pasando, qué ha pasado y qué podría pasar. Yo quiero atender la pregunta del maestro Alejandro Páez en mi siguiente intervención sobre los grupos de poder que van a ser partícipes. Quisiera introducir en esta parte algo un poco más cercano, que es ¿qué significa que abran las principales candidatas en las ciudades que lo van a hacer? Y para abrir eso hay que recordar lo siguiente. Por primera vez desde la alternancia tenemos un escenario electoral donde todo apunta a que hay simpatía por el proyecto gobernante. No ocurrió así en 2006, que fue la primera elección posterior a la alternancia y el candidato que encabezaba las encuestas era López Obrador. No ocurrió así en 2012, no ocurrió así en 2018. En este periodo post-transición es la primera vez que el escenario electoral tiene este elemento protagónico. Es también la primera vez desde incluso 1994 que en la elección intermedia el partido gobernante es el que es ratificado como mayoría
en la Cámara Legislativa, y tenemos, guste o no, al partido más exitoso en la historia electoral de la democracia mexicana, porque Morena en un lapso de 10 años ha obtenido una cantidad abrumadora de gubernaturas, ha obtenido mayorías parlamentarias y la presidencia de la República. Esto es un escenario inédito. Con esto lo que quiero decir es que los números están ahí, los datos están ahí, y eso no significa menospreciar a la candidatura de nadie, pero sí me parece que eso es necesario ponerlo en la mesa porque deja en claro a qué se está enfrentando cada quien y qué posibilidades tienen reales de ganar la elección en 2024. En esa medida, Claudia Sheinbaum decidió abrir su campaña en el Zócalo, que ha sido el epicentro político de este país y que ha sido fundamentalmente protagonizado por las izquierdas. Si bien a últimas fechas hemos visto que otras expresiones políticas se han manifestado ahí, pues me parece muy revelador que Claudia Sheinbaum, por primera vez, alguien distinto a López Obrador en este movimiento que él ha encabezado, hace esta convocatoria al Zócalo y en este caso es Claudia Sheinbaum, para abrir campaña. Me parece que es el corazón político de nuestro país, y no solo el corazón político de México, sino se trata de uno de los escenarios clave para la conformación de Morena, porque ahí se gestaron las marchas y las concentraciones en contra del desafuero, que es en buena medida en lo que ha desembocado al escenario que tenemos el día de hoy. Y por su parte, Xóchitl Gálvez decide abrir en Guanajuato. Yo no sé si sea por una cuestión de identificación ideológica, o sea más bien porque es el único escenario que les queda, porque fue el único donde López Obrador no ganó en la elección de 2018. Entonces es el resabio de los bastiones panistas, es el que les queda. Entonces me parece que puede haber más ahí una intención de quedar bien con electores ya convencidos, o también puede haber una especie de sospecha de que Xóchitl está ahí porque hay una identificación ideológica con el conservadurismo mexicano, lo cual de nuevo vuelve a enterrar esta imagen que ya ella había tratado de construir, de ser una candidata progresista, que me parece ya tiene mucho tiempo que está absolutamente difuminada esa imagen. Entonces yo con esto abro porque me parece que estamos ante un escenario inédito y es muy simbólico, donde las principales candidatas decidieron abrir sus respectivas campañas. Jamás en la historia de México la izquierda había iniciado una campaña con tantas condiciones favorables para ella. No me refiero solamente a lo que han expuesto Héctor, Carlos, de los antecedentes. Yo retrocedería inclusive más años, al Zócalo Rojo de Arnoldo Martínez Verdugo en 1982, cuando cierra su campaña ahí, y retrocedería al 76, inclusive, cuando el candidato de la izquierda de un partido que estaba proscrito, que era el Partido Comunista, me refiero naturalmente a Campa, también cierra en el Zócalo en unas condiciones en las que el único candidato era el José López Portillo. De entonces a la fecha, las condiciones se han modificado con una izquierda siempre con todo en contra, incluyendo en el 2018. En 2018 todavía había un Consejo General del INE capturado por el PRIAN, presidido por un anti-López Obradorista, encubierto entonces, hoy descaradamente opositor, que es Lorenzo Córdoba. Y aún en el 2006, cuando claramente todos los factores de poder
se alinearon en contra de López Obrador. Hoy esos factores de poder están divididos. Vuelvo al tema de las condiciones que tiene Claudia Sheinbaum como candidata y Morena como partido y la coalición que también integra este partido. Hay un partido territorialmente fortalecido. No ha existido nunca, ni el PRD en su mejor momento, con una capacidad territorial como hoy tiene Morena. No hablo de sus aliados, solamente de Morena. Eso le da, evidentemente, al proyecto de Claudia Sheinbaum una base sobre la cual, desde el punto de vista electoral, va a despegar. La base que ya tiene también favorable es que por lo menos tiene una ventaja de 2-1. Y no hay enemigo pequeño jamás, naturalmente, pero es sobre esa base le da de entrada otra ventaja. Tiene un partido cohesionado, para aludir a lo que Carlos decía. No ha habido esas rupturas que siempre ponen en entredicho la eficacia de un proyecto. Tiene también a su favor la izquierda y su candidata una calificación del presidente de la República que no en automático se le transfiere a la candidata, pero representa también otro punto a su favor sobre el cual partir. Tiene además la candidata y su partido y su coalición una ventaja adicional. Las condiciones económicas del país son muy diferentes a las que ha enfrentado, por ejemplo, López Obrador en sus incursiones presidenciales. El único, digamos, problema que enfrenta es la seguridad y la violencia en el país. En contraparte, la candidata de la oposición de la derecha, que es Xóchitl Gálvez, tiene prácticamente todo en contra. Y diría yo, por último, para cerrar esta participación, para no extenderme, después me ocuparé de las otras dos candidaturas opositoras. Jorge Álvarez, que es la tercera opción, híjole, en una de las peores circunstancias, quizá el partido Movimiento Ciudadano, que optó por ir solo, encuentre el peor resultado desde que es partido político. Y esto también, aun cuando hubiera ido con la coalición del PRIAN, no hubiera resultado tan afortunado para ellos. Pero inicio de esta manera porque, como nunca en la historia de la izquierda, arranca con tantas ventajas que perfilan su triunfo para el 2 de junio. Es correcto que las condiciones en las que llega la izquierda son inmejorables, no solamente por la posición que tiene la izquierda políticamente, o sea, se ha fortalecido, tiene una estructura muy robusta, es un movimiento como no se había visto quizá desde Cárdenas, quizá desde entonces no se presentaba algo así para la izquierda, pero también porque el desempeño del presidente López Obrador fortalece plenamente la opción de izquierda, fortalece a Claudia Sheinbaum. Y ahora revisaría las variables económicas que nadie puede discutir. Hay crecimiento económico, ya este mes empezó a retroceder la inflación, se tiene una perspectiva de inversión extranjera directa y inversión de capital bastante buena para este año. Incluso diría que el monto de deuda que se contrató para resolver el 2024, a pesar de todo lo que han dicho, es un monto para esta ocasión y se resuelve con el gasto corriente, con el gasto presupuestable, o sea que no tendría entonces ningún problema. Pero
tiene otras broncas que son las que van a tener que van a querer potenciar la oposición. Yo creo que se van a concentrar en el tema de la violencia. O sea, ese va a ser el asunto. No les ha ido muy bien con posicionar el tema de la narcopolítica. Creo que lo del New York Times, como ya lo platicamos en el anterior programa, fue un fiasco, verdaderamente un fiasco. Y no vamos a ver, pues, va a ser cada vez más difícil que coloquen un balón por ahí. Sin embargo, los números de la violencia sí son para revisarse y entender que sí se van a utilizar en contra del presidente López Obrador y contra su gobierno y contra su candidata, por supuesto. Y creo que ahí sí se tiene que preparar. Yo siento luego que hay un discurso que el presidente se compró y no se ha construido, no se ha renovado el discurso. Cuando él habla de que, bueno, es que heredé, renuncia a la posibilidad de plantear, por ejemplo, que el mejor ejemplo de combate a la violencia es la capital de la República, pero no es un tema nada más de estos años, sino es un tema de muchos años, quizá desde que él fuera jefe de gobierno, políticas sociales que terminaron arrojando un resultado ahora mismo aquí en la capital. Y creo que tiene que renovar ese discurso. No revisaré a lo mejor si ahorita tengo la oportunidad en mi turno, revisar a Xóchitl Gálvez, la resumiré en esto. Lo dije hace muchos meses, dije que Xóchitl Gálvez iba a resultar en el peor resultado de la historia del PRIAN, juntos o separados, va a ser el peor resultado. Y vamos a verlo en los números, juntos o separados, va a ser el peor resultado que han tenido esos partidos políticos. Y lo de Movimiento Ciudadano, sí, creo, por lo que veo hasta aquí, si Jorge Álvarez Maínez no conduce a la pérdida del registro de Movimiento Ciudadano, va a ser porque hay otros trabajando en mantener, digamos, los números de menos de 2 dígitos que ha tenido Movimiento Ciudadano, pero yo veo la catástrofe abarcar no solamente al PRIAN, sino también a Movimiento Ciudadano. No perdamos de vista lo que se juega el 2 de junio. Siempre hablamos de la presidencia de la República, pero para que el público lo tenga más claro, son 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno, 31 congresos locales y 1.580 ayuntamientos. Es la elección más grande en la historia política de México y hay para repartir en todos lados, ¿no? Es la gobernatura de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, de las cuales hasta donde hemos podido ver las encuestas esta semana, únicamente en Guanajuato y en Yucatán podrá la Alianza Frente y Corazón por México, o como diablo se llame, competir en algo, ¿no? Y acaso MC en el caso de Jalisco. Creo que lo que vamos a ver el 1 de junio, y insisto, falta muy poco tiempo para que esto se cristalice, no solamente es la victoria o derrota de uno de los 2 bandos o de los 3 bandos, sino que estamos ante lo que Alejandro ya apuntaba, probablemente la reconfiguración completa del sistema de partidos tal y como lo conocemos. No solo la eventual desaparición y derrota de MC en la elección federal, sino queda la incógnita de qué pasará con el Partido Verde, que a pesar de sus nuevos fichajes, pues ahí están las encuestas en 2, 3, 4%. El Partido del Trabajo, voy a decirlo con toda responsabilidad, si bien ha sido aliado del presidente de la República, una rémora en muchas de sus conductas y sus participaciones a nivel estatal. ¿Qué pasará con el PRD? Al PRD sí le deseo lo peor que le pueda pasar al PRD. No merece seguir existiendo como tal y como partido político. Y ojalá se forme lo que yo siempre he pensado que es lo mejor para México. Claramente 2 bloques, un bloque conservador y un bloque liberal, un bloque de derechas, un bloque de izquierdas, que permita, digamos, la consolidación de un sistema político bipartidista que tenga claramente a los 2 bandos identificados, el bando liberal y el bando conservador,
tal y como ha sido la tradición política de nuestro país desde el siglo XIX. Bien, pues son 20,000 cargos aproximadamente 20,000 cargos, los que se disputan este 2024 en México. Segundo este muy importante apunte de Carlos sobre es la elección más grande de la que haya ocurrido en México. Entonces, eso va a ser una cuestión definitoria. Y yo quiero apuntar algo porque tiene que ver con esto que acaba de plantear Carlos, y es lo siguiente. Estamos en un debate político que desde hace muchos años, cuando se trata, por ejemplo, de analizar a López Obrador, ha sido muy prolífico en hacer profecías que terminan fallidas. Que si va a devaluar el peso, que si va a conflictuarse con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo aquí quiero recapitular una predicción que sí se cumplió y que data del año 2010-2011, cuando en una conversación con Luis Javier Garrido, ese gran intelectual mexicano que es uno de los padres de la ciencia política mexicana y que escribió el libro más importante que se haya escrito sobre el PRI y que fue precursor del estudio de los partidos políticos en México, me comentó en esos años si el movimiento que está apenas en gestación de Morena, en aquel momento era todavía cuando estaba saliendo de la elección intermedia de 2009, aún era todavía el movimiento en defensa del petróleo y se empezaba apenas a consolidar como Morena, dijo... Como asociación civil. Como asociación civil. Y me planteó este movimiento va a reformular, va a sacudir el sistema de partidos en México. Me parece que esa predicción se cumplió desde la elección intermedia pasada, cuando el PRIAN decidió articularse de manera formal ya, aunque ya tenían un hermanamiento, ya tenían un vínculo ideológico desde el salinismo, como aquí ya lo hemos comentado. Sin embargo, se formalizó. Y ahora pareciera que esta elección apunta hacia esa consolidación de estas dos posturas. Y pues eso es algo que me parece le da claridad a muchas disputas ideológicas que se habían dado en este país y que sin embargo siempre terminaban reducidas a una dicotomía. Me parece que hay posibilidades de que esta dicotomía se formalice de nuevo por completo y, bueno, eso habla, creo, de la lucidez de aquel gran maestro que falleció en 2012 y, pues, haber tenido esa claridad de vislumbrar que iba naciendo un movimiento que él observaba vigoroso y fuerte, porque desde 2006 así lo notó, y que efectivamente eso se ha consolidado. Entonces, eso está en juego en este 2024, la elección más grande de la historia y la posibilidad de que esta dicotomía se formalice. Está en juego en esta elección efectivamente la presidencia de la República, el Congreso, gobernaturas, congresos locales, es decir, una muy importante porción del poder constitucional, prácticamente total. Pero también está en discusión, y creo que es parte del análisis que debemos hacer para ir más allá de la propia coyuntura, está también definiéndose el régimen político, parte del cual es el sistema de partidos. El sistema de partidos está hecho añicos y hay que reformularlo. Parte de esta reformulación también, pienso, va a ser parte de la discusión o debería ser parte a partir de la propuesta que ha hecho el presidente en sus iniciativas, que tienen que ver con el cambio de régimen. El régimen político en el que haya una mayor participación de la sociedad en la integración de órganos constitucionales, incluyendo el propio Poder Judicial. Va, independientemente de que se apruebe o no, que creo que no se va a aprobar, la mayor parte de las reformas del presidente López Obrador por parte de la oposición, hay ya, sin embargo, una muy clara
dirección del cambio de régimen. Que se ha avanzado, pienso, en este gobierno. La separación muy clara entre el poder político y el poder económico, que no es cosa menor, es de una dimensión histórica como la separación de la Iglesia y el Estado en el siglo XIX. No es cosa menor. También no es cosa menor que a nivel constitucional se hayan establecido ya ciertos derechos y que estén en curso de establecerse nuevos. Eso habla del cambio de régimen que ha habido en nuestro país y que en la medida en la que esta elección tenga los resultados que se prevén, pueden profundizarse o pueden detenerse. Aquí es cuando quiero también traer a este espacio la visión que yo tengo sobre la oposición. ¿Cómo arranca la oposición este viernes 1 de marzo hacia la elección del 2024? En las peores condiciones en su historia. Así como Morena y sus aliados inician con las mejores condiciones que han tenido jamás, la oposición, en contraste, arranca con las peores, con una candidata presidencial que fue impuesta por una élite y que ha sido ya más que evidente la impostura como su característica fundamental. Arranca también la oposición la campaña con los factores de poder, ya no como en otros momentos, incluyendo en 2018, incluyendo los medios de comunicación. Muchos medios pragmáticos, como lo han sido siempre, buenos para el billete, han buscado ya tratar de acomodarse con la coalición ganadora y particularmente con Claudia Sheinbaum. Los factores de poder económico, incluyendo el empresariado. ¿Cuándo se había visto que el Consejo Coordinador Empresarial fuera en primer lugar con la candidata de la izquierda? Nunca. O las otras cámaras empresariales, incluyendo el Consejo Mexicano de Negocios, que ya todos sus integrantes ya no están con la candidata de la oposición. Hay solamente un grupo muy identificado, Claudio X González, naturalmente, Joaquín Díez Morodo, por supuesto, y otros, Jorge Larrea, pero ya no son otros. Entonces eso también le resta una potencia de arranque a la candidata y a la coalición del PRIAN y a esos partidos, por último, que llegan en el peor momento de su historia, con el peor desprestigio que acumula el PRI, que en segundo lugar acumula el PAN y luego el PRD. ¿Qué expectativa ante esto puede tener una oposición así? Aferrarse a lo que haya. Y esto lo revelan perfectamente las candidaturas que presenta a los ciudadanos, tanto los uninominales como los plurinominales. Yo pensaría que aun cuando sí se caminó hacia una reconfiguración del sistema político en su conjunto, pero en particular al sistema de partidos, fue más bien provocado por las circunstancias más que por necesariamente una iniciativa o un trabajo de mesa, pues, ¿no? que permitiera llevar una iniciativa al Congreso, que permitiera, pero se dio. Entonces hay que razonarlo como tal, como se dio, y muchas veces lo que se da en el camino también está cargado de muchos accidentes. Pienso en lo que sucede, por otro lado, en el sector empresarial. Es cierto que el presidente confrontó a muchos de estos poderes, pero no los confrontó a todos, por un lado, porque le tocaba a él ser el presidente de la ruptura, y curiosamente no le tocó a él, sino que le va a tocar necesariamente a Claudia Sheinbaum
empezar a reconstruir, digamos, lo que se deshizo durante el sexenio del presidente López Obrador. En particular, el tema creo yo, el tema de la iniciativa privada y el tema de los empresarios es muy importante, y yo creo que ahí debería entrarle Claudia Sheinbaum, ella personalmente, y no delegar, empezar a razonarlo como un tema de Estado, el crear una nueva generación de empresarios éticos en México. No es menor. Los empresarios del porfirismo no solamente abultaron su fortuna, sino que fueron los que generaron la economía de los siguientes 40 años. O sea, la influencia de los empresarios del porfirismo empezaría con Porfirio Díaz y se aventó a 30 años, pero todavía 25 años después estaban negociando con los presidentes, los empresarios del porfirismo. Habían negociado con Madero, luego después con Huerta, y luego después con Carranza, y luego después, o sea, se mantuvieron activos todos los de y luego la generación de empresarios que nacieron con la revolución, o que se solidificaron o se consolidaron con la posrevolución, pues se mantuvieron ahí un periodo muy largo, pues casi 60, 70 años. Nos sucede también con los empresarios que se dieron con el salinismo. Son empresarios que hasta el día de hoy, año 2024, siguen siendo los mismos. Los 10, el top 10 que dejó Carlos Salinas de Gortari, que él ayudó a crear, son los que están ahora. Entonces, sabemos perfectamente que los empresarios que formó Carlos Salinas de Gortari respondieron al periodo neoliberal y que son básicamente neoliberales, aún los que se hacen pasar por los más cool, que es Carlos Slim y compañía. No, es un hombre que hizo su fortuna en un periodo en el que no importó que los salarios se fueran al carajo. Es un tipo que hizo su fortuna mientras estaban repartiendo los bienes nacionales. Por más cool que se haga parecer, el personaje es parte de una clase empresarial depredadora que viene desde Carlos Salinas de Gortari, punto. Pero toca reconstruir esa fibra, darle oportunidad a un nuevo tipo de empresariado, porque los periodos que han marcado la historia de México han incluido la creación, la generación de un nuevo tipo de empresario. Y si la 4T aspira a dejar una huella profunda en la sociedad, va a tener que razonar la idea de construir una nueva clase empresarial que responda a los valores de la sociedad que quiere construir y queremos construir todos, que es una sociedad más equilibrada, más justa. Creo que todos aquí coincidimos en que ha sido un faltante en este gobierno la reforma fiscal que grave a los más ricos. Pero con el tiempo yo he ido matizando por ahí mi posición, he ido reconociendo algunos avances que sí se dieron en ese sexenio en relación a lo que menciona ya Alejandro. Se han cobrado impuestos como nunca antes en este país. Muy importante, 2, la proporción de impuestos pagados por los grandes contribuyentes ha crecido enormemente en México. Me parece que pasa por ahí de un 28% a un 42%. Es muy importante la contribución que hay hoy en comparación a la que había hasta 2018. Ha habido un nuevo equilibrio entre capital y trabajo, en el sentido de que cada vez están ganando más los que menos tienen. Y por último se han cobrado adeudos históricos a muchas de estas empresas y muchos de estos empresarios que por años o por décadas no pagaron. Sin duda queda mucho por hacer en ese sentido, pero hay que, viendo un poquito más las estadísticas, me he dado cuenta de que hay un matiz importante que hacer ahí. Vuelvo al tema central de lo que nos conduce el tema de hoy. A 15 semanas de la elección presidencial, ¿qué no pasó? ¿Qué ya no pasó que querían que pasara y que sí puede pasar hacia el futuro? ¿Qué ya no pasó? La aparición de un nuevo actor político que pudiera reventar, digamos, el escenario. Ya están claros los 3 candidatos: Xochitl Gálvez, Álvarez Maínez y el caso de Claudia Sheinbaum. Difícilmente va a aparecer ahí una figura política relevante en el escenario nacional, que era quizás, estaban las esperanzas de la oposición hasta hace un año. Eso ya no pasó.
Tampoco hubo la crisis económica que ellos hubieran querido que sucediera, que pronosticaban. No va a haber crisis económica con toda seguridad el resto del año y y en el 2025, y mucho menos de cara al 2 de junio. Entonces tampoco hubo crisis económica. No hubo esta alianza total que esperaban que sucediera en la oposición. No hubo la división de Morena que ellos hubieran esperado. Y la popularidad del presidente parece estable, incluso subiendo semana con semana. Eso no pasó. ¿Qué sí puede suceder? Y ojalá no suceda, pero ¿qué puede suceder? Uno, un caso de algún video, de un escándalo, y voy a decirlo así, de un magnicidio de cara a la elección presidencial. Eso puede suceder. Es una de las variables que quedan abiertas. Dos, que pueda suceder algo en los debates presidenciales. Hay 3 debates, 7 de abril, 28 de abril, 19 de mayo. Los debates no suelen ser generadores de grandes cambios, pero algunos sí lo ha sido. Me refiero a 1994, Cuauhtémoc Cárdenas, Fernández de Ceballos, que se lleva aquel debate y vuelve, digamos, el candidato del PAN en ese momento al centro de la discusión, aunque luego no utiliza, digamos, ese boom que tuvo, incluso él acepta en su momento Fernández de Ceballos. Y se rajó, que dijo se raja, Fox. lo acusa Cuauhtémoc Cárdenas, lo acusa el propio presidente López Obrador de haberse rajado en ese momento. Pero los debates pudieran ser, digamos, una nueva, quizás la última ventana de oportunidad para Xóchitl Gálvez para cambiar, digamos, el sentido de la elección, si acaso. Y el tercer elemento que yo tengo aquí apuntado son algún error que pudiera cometer Claudia Sheinbaum Pardo de cara a la elección presidencial. Eso sí me parece casi imposible, no tanto porque no pueda cometer errores la candidata, sino porque ha sido extremadamente disciplinada en los últimos meses. Hay quien dice que nada de muertito. Bueno, el que nada de muertito es que no hace nada. No, ella ha sido disciplinada, tiene un discurso claro, el discurso no nos ha alejado de las líneas programáticas del presidente, y si hace bien las cosas, si sigue siendo disciplinada, si no se inventa nada nuevo, creo que por ahí no va a haber ninguna ventana de oportunidad para la oposición de cara al 2 de junio. Bien, yo quiero seguir en esta línea de reflexionar sobre la oposición, aunque primero señalo una cuestión sobre esta idea de que Claudia Sheinbaum nada de muertito. A mí me parece que se olvida, a quien pugna por esa idea, se le olvida que Claudia Sheinbaum, López Obrador y el movimiento al que ambos forman parte, se han construido juntos en los últimos 24 años. Me parece que hay una especie de menosprecio por ese dato que es muy, muy importante, porque muchos de los planteamientos más importantes que están ahí en ese movimiento desde su fundación, desde sus orígenes en 2004, 2005, han sido construidos por estos dos personajes, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. Han estado transitando esa misma ruta juntos. Yo no vería por qué tuviera hoy Claudia Sheinbaum que hacer una especie de corte tajante, porque pues cada vez que ella retome estas ideas que han sido parte del movimiento al que ella pertenece, pues se la van a contestarle que está nadando de muertito o siendo una calca de López Obrador, sin entender que más bien los dos pertenecen a un movimiento que ha ido formándose desde hace muchísimos años con cierta consistencia, que puede gustar o no, puede estar a debate el proyecto que tienen, puede analizarse si se ha procesado como lo han propuesto en estos años, pero es bastante limitado, bastante absurdo tratar de hacer una especie de acusación en ese sentido. Porque si pertenecen a esa misma línea ideológica, ¿por qué tendrían que moverse si eso es lo que le han ofrecido a la ciudadanía desde hace tantos años? Y bueno, ese me parece que va a ser el eje rector de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál va a ser el eje rector de Xóchitl Gálvez? Me parece que ella ya dio la pauta. Me parece que va a ser, de nuevo, preconizar el miedo. Esta idea de poner el miedo y un discurso apocalíptico y de desprestigio en contra del adversario, me parece que es algo que muy insalubremente México adoptó de las campañas estadounidenses, donde es muy usual que ocurran esta propaganda de desprestigio como un eje central de diversos candidatos, y que es algo que se remonta a la Guerra Fría, al macartismo. Está ese episodio histórico de que
en los años 30, si no mal recuerdo, McCarthy era un exaltado defensor del New Deal, de las políticas de Roosevelt. Era un hombre que hasta se hacía pasar por progresista y demás. Perdió una campaña ante un candidato mediano, por un cargo mediano, era creo para fiscal de alguna localidad. Un distrito. Perdió la campaña y de ahí se convirtió en un rabioso precursor del miedo y de las campañas del miedo, y generó lo que conocemos como el macartismo, que es esta delación antidemocrática de los adversarios. Me parece que México en las campañas fue ajeno a esta noción, aunque existían las campañas de desprestigio, pero 2006 vino a poner una cuestión inédita, que es que esas campañas de desprestigio se salieron de la línea editorial de ciertos medios oficialistas para convertirse en el eje central de campaña de un candidato. Y eso nos ha dado un muy mal resultado, porque derivó en esta radicalización de las derechas que hoy tenemos. Bueno, este discurso tan apocalíptico, tan lleno de energúmenos impresentables, me parece que viene todo de esa crispación que se inauguró en el año 2006 en campañas políticas. Me parece que Xóchitl Gálvez ha tratado de reproducir esa ruta, pero insisto, no sabemos si le va a dar, y el resultado que sí va a dar es, para ciertas personas, seguir crispando y seguir enrareciendo el ambiente en detrimento de un debate democrático. Hay un elemento en el que debemos reparar y que es un propósito muy claro, y es buscar anular la elección de 2024. Lo dijo expresamente Xóchitl Gálvez al registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. El episodio del chicle que pega en la silla tiene en realidad como su parte relevante que pide que el presidente López Obrador saque las manos del proceso electoral. Tiene también el elemento de que la que está en curso es una elección de Estado, de que se ha inmiscuido el crimen organizado en las elecciones. Y el narcopresidente tiene que ver con eso. Es la construcción de una narrativa que tiene el propósito de manchar el proceso electoral y, en el caso extremo, pedir su nulidad. Por ahí va. Lo ensayaron, aunque sin mucho éxito, en la elección intermedia, cuando acusaron que Morena ganó toda la parte del Pacífico y que fue gracias al crimen organizado que domina el Pacífico. Ganó Michoacán, por pactos con el narco. Ganó Colima, pactos con el narco. Ganó Sinaloa, pactos con el narco. Ganó Sonora, pactos con el narco. Es decir, la narrativa no es solamente para desprestigiar al presidente López Obrador y a Morena, sino para buscar que se anule la elección por todas estas causalidades que tienen también antecedentes. Entonces, por eso, ahora que hemos estado examinando cuál va a ser el límite de la oposición, pues es que no va a haber límite. Y parte de eso no haber límite es ensuciar de todas las maneras posibles la elección para, como un objetivo supremo, obviamente ganar la elección, pero si no, anularla. ¿Por qué? Para que ya no esté López Obrador en la presidencia. Para que esa fortaleza
que López Obrador tiene hoy, ya no la tenga la candidata o el candidato en una elección extraordinaria. Y en eso me temo que vamos a ver muchas todavía acciones de la oposición con el propósito de que también desde Estados Unidos se exija eso, que todos están metidos ya, el crimen está metido en la elección, los poderes constitucionales y por tanto el tribunal, ya no el Consejo General del INE, el Tribunal Electoral anula esta elección. ¿Van a lograrlo? Yo tampoco lo creo, pero esa es una jugada que tienen. Sí, yo lo veo muy complicado que se lograra algo así, porque sería enfrentar al 70% de la población mexicana. O sea, sería darse un tiro en una mano, literalmente. Ahora, la desesperación es mala consejera, Álvaro. Pues sí. Pueden hacer lo que sea, pero yo creo que sería una mala jugada intentar hacerlo. Ahora, yo pensaba, con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, sí ha habido una evolución, digamos, del votante, justo para llegar a esta elección del día de hoy, y es esta polarización que muchos dicen, uy, qué terrible la polarización, que yo no veo tan mal. Yo creo que tomar bando, abandonar la comodidad del centro ha sido una de las mejores aportaciones de Andrés Manuel López Obrador en toda su carrera. O sea, ha obligado a muchos a tomar posición. Ya en estos días me hablaba un amigo, me decía, oye, llegué a este bar donde se reúnen periodistas y escritores y Covadonga, que llegó sí. No, aquí en la Ciudad de México es muy famoso en ciertos grupos. Y que había llegado y que se sentó mi amigo en una mesa donde le dijeron, oye, ¿y tú qué piensas por la dictadura de...? Entonces, dice que volteó, los vio y dijo, yo pensé que estaban hablando, porque muchos de estos eran simpatizantes de izquierda, que estaban bromeando conmigo, ¿no? Me conocen quién soy y pensé que era una broma. Entonces dice que los vio y dijo, no, están muy serios, hablando sobre la dictadura en México, de estos que están aquí. Entonces yo le decía... porque ahí había otros, digamos, ex amigos míos en esa misma mesa, ¿no? Entonces yo le decía, mira, una de las mejores cosas que ha sucedido es que todos esos corazones de derecha que siempre habían existido se podían disfrazar perfectamente y pasar por centro liberales casi de izquierda, ¿no? Que es lo que ha sucedido en México. Pero también hay un grupito en particular, que es muy amplio, que le da vergüenza asumirse simpatizante de Xóchitl Gálvez, que se le da vergüenza asumirse simpatizante del PRI, del PAN, no se diga del PRD, sí, claro, y que le da vergüenza asumirse de derecha, y entonces, en lugar de asumirse como de derecha, o asumirse como un simpatizante y un votante, va a ser un votante, ese es un votante real a favor de Xóchitl Gálvez, lo que ha encontrado como alternativa intelectual, digamos, para resolver la parte moral, ética, de ellos mismos frente a los otros, es decirse simplemente opositor de López Obrador. De la dictadura. De la dictadura. Entonces, al construir el monstruo enfrente y construir este personaje que no te lo puedes tragar, pues es un dictador, carajo, ¿qué no ven? Que no, nadie puede hablar, ya cerraron los periódicos, ya está el ejército en las calles, pero por las otras razones, no por las de Calderón. Entonces, la salida, la alternativa es decir, ese es un dictador, no puedo estar con él, y mantengo de alguna manera mi posición de progre. Sí. No, me mantengo muy progre porque estoy contra la dictadura, en lugar de aceptar, reconocer que realmente tu posición es, quiero votar por Xóchitl, carajo, más que me da vergüenza. Por el PRIAN.
Por el PRIAN. Y creo que estamos cerrando, ¿verdad? Con esto cierro yo mi participación. Yo también Ya. voy cerrando ya, Álvaro. Ya, No se vale. Pues es una dictadura aquí. 96 La millones. dictadura de Perla. 96 millones de mexicanos están convocados a ir a las urnas el próximo 2 de junio. Será una elección nacional inserta en múltiples elecciones locales, o serán múltiples elecciones locales que se van a acomodar en torno a una elección nacional. Está por verse cuánto contarán las particularidades locales, cuánto contará lo nacional. Lo iremos platicando aquí en Radicales. Por ahora, 2 comentarios muy breves. Lo primero es que si yo fuera panista, si fuera priista, Dios me salve, pensaría que es una muy mala estrategia decir que esto va a ser una elección de Estado y que no hay remedio y que hay un dictador, porque pues eso va a desincentivar a los posibles votantes de Xóchitl Gálvez a ir a las urnas. Si esto es un desastre, si esto es una dictadura, pues ¿para qué voy entonces a votar? Entonces, espero de parte de la oposición algo un poco más propositivo, porque si todo va a ser el discurso que fueron a vender a Washington en el sentido de la elección de Estado, estamos perdidos, porque entonces no va a haber propuestas, no va a haber absolutamente nada. Y un segundo comentario, muy pequeñito, porque no creo que merezca más que eso, en torno a MC y la vergüenza que les debería dar que un partido que se asumía progresista esté hoy vendiendo candidaturas como la que le vendió a Alejandra Barrales, como la que le vende a Sandra Cuevas, peleando poquita popularidad porque no pudieron ganar en lo ideológico, en la militancia, en el trabajo, sino solamente en el dinero, y quién sabe cuánto estarán costando esas candidaturas que está subastando la dirigencia de ese partido. Un papel muy penoso para el partido y un papel muy penoso para el partido que se hacía ver o se vendía como una tercera vía. De mi parte es todo por hoy. Gracias a los radicales. Bien, yo, ya que pusieron en la mesa el tema de la elección de estados, cierro con eso. Me parece que hay una enorme carencia teórica y una enorme carencia histórica de aquellos que preconizan la idea de que hay una elección de estado. Brevemente, ¿qué es una elección de estado? Es aquella donde la gente tiene derecho a ir a tachar una papeleta, pero no tiene derecho a elegir realmente quién va a gobernar. Y esto se puede dar fundamentalmente por 2 razones. La primera es porque ya hay una preselección antidemocrática de alguna élite por parte de para seleccionar algún candidato, como fue el típico dedazo del siglo XX, o cuando una fuerza política domina los recursos logísticos, monetarios, simbólicos, materiales del Estado para hacer que sea imposible la competencia. Hoy no tenemos nada de eso. O si se pudiese pensar en una candidatura impuesta, me parece que hay muchos más elementos para pensar en la de Xóchitl Gálvez que en cualquier otra. Entonces es una verdadera ofensa, es una falta de respeto, no solamente es una carencia histórica y teórica cuando se habla de esta supuesta elección de Estado. Basta que miren lo que pasó en 2006, cuando sí hubo un dispendio de recursos del Estado por parte del señor Vicente Fox. Insisto, yo aquí di el dato en alguna otra ocasión que de enero a mayo de 2006 fueron $500,000 de spots con dinero público. Está en tu libro, está en tu libro. Es una cosa espeluznante. Y hoy, si quieren comparar eso con unas declaraciones en un templete, en una conferencia matutina, es una gravísima irresponsabilidad. Y con esto concluyo. ¿Por qué se habla de una dictadura? Además de que coincido plenamente con lo que ya decía el maestro Páez sobre gente que necesita conservar cierta pureza ideológica. Y hay otra cosa, me parece que más que un rigor analítico, más que evidencia, lo que hay en estas personas que ven una dictadura el día de hoy es lo que había en estas personas que veían las portadas de los discos de los Beatles y veían ahí maldiciones o cosas así. Cuando alguien, claro, quieren ver al diablo porque quieren sentirse ángeles. Y pues ni una cosa ni la otra. Con eso cierro. De la misma manera que yo aludí a antecedentes inéditos que hoy tenemos, o asuntos inéditos que hoy tenemos, y me remetía a muchos antecedentes, diría yo algo, concluiría yo mi participación con un elemento que no es menor y que tiene que ver con las elecciones democráticas o las elecciones de Estado.
De 2018 para acá, las elecciones que ha habido, tanto la intermedia federal como las elecciones estatales, han sido resueltas sin conflicto. Ha habido muchas elecciones del 2018 para acá. No hay plantones, no hay marchas, no hay protestas ante los órganos electorales que no sean las que están claramente establecidas en las leyes y en la Constitución. El INE toma sus determinaciones muy polémicas, inclusive ilegales, podríamos decir, como en el caso de los candidatos a gobernador de Morena en Michoacán, Guerrero, y sin embargo, el asunto se procesa en las instancias legales. Resuelve como última instancia el tribunal y ahí queda la cosa. Eso no es cosa menor también. ¿Esto va a ocurrir ahora? Yo creo que va a ocurrir. Y eso va a desmentir la búsqueda de una elección o la nulidad de una elección. En México podemos hablar de una democracia consolidada, aún no, pero sí en una democracia que está en construcción y una democracia en la que por primera vez en muchos, muchos años, sí hay una participación ciudadana definitiva, porque hay un auge, una muy clara vigencia de las garantías que consagra la Constitución. Y esto, hasta hace no mucho tiempo, no era así. Bueno, pues de esa manera llegamos al final de otro capítulo aquí en Radicales. Gracias, gracias y sobre todo a usted, gracias. Gracias. Nos vemos ¿cuándo? El viernes. El 10 de la viernes, noche. claro. Hay que suscribirse a Estudio B. No se olviden de suscribirse a Estudio B, que aquí lo esperamos en Radicales. Gracias. Corte.